Vamos a hablar sobre un tema importante que es la escalera 25. ¿Verdad? Estamos hablando sobre los 32 escalones de la sabiduría. Estamos hablando sobre las 32 sendas de la sabiduría y hemos estado compartiendo estas ideas y ahora nosotros nos corresponde, ¿verdad?, hablar del número 25 de la escalera del conocimiento. Y por eso en esta tarde vamos nosotros a compartir, ¿verdad?, en el nombre del Señor. Así que vamos a comenzar y quisiera que leyéramos un texto de la palabra de Dios. En Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Vamos a leer la palabra de Dios. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Gracias, gracias. El rey David escribió esta oración, esta plegaria que él hizo y que se encuentra en 1 Crónicas 29, 11. Y aquí también algo muy similar a lo que nuestro Señor Jesucristo menciona en el credo del Padre Nuestro, en el capítulo 6, versículos del 9 al 13 del Evangelio según San Mateo. Y cuando hablamos de la magnificencia, ¿verdad?, cuando hablamos del honor, cuando hablamos de la gloria, hablamos del reconocimiento, en este sentido, pues vamos a ilustrarlo siguiendo la misma visión que nosotros hemos estado hablando, siguiendo esta visión de las 10 luces, ¿verdad? Estábamos hablando entonces de esto, Jod, magnificencia, honor. Si hablamos que se refiere a la octava Sefirot, si se refiere a la octava Sefirot y nos habla del honor, entonces nosotros estamos pensando que se refiere al octavo mandamiento. Hay una referencia al octavo mandamiento, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos del octavo mandamiento de no hurtar, ¿sí?, de no hurtar, sino que nosotros debemos saber que el honor está ligado, ¿verdad?, con conducirse transparentemente. Es voluntad de Dios, es mandamiento de Dios, ¿verdad?, no hurtar. ¿Verdad? No hurtar. ¿Qué quiere decir? La honorabilidad es que nosotros aprendamos a reconocer las cosas cuando no nos pertenecen. Por eso cuando dice, tuya es la magnificencia, tuya es la magnificencia, como diciendo, no mía. Tuyo es el honor, te corresponde a ti. Tratar de reconocer eso, ¿verdad?, es grandioso. ¿Por qué? Porque entonces nosotros nos daremos cuenta de que tomar algo que no nos corresponde,
tomar algo que no es de nosotros, esto que hace que el hombre se degrade, pierde su legitimidad. Entonces, si nosotros vamos a hablar de esta escalera 25, ¿cómo podemos alcanzar el nivel de la legitimidad, de lo magnífico, de lo honorable, el reconocimiento, el honor, ¿verdad? Desde esta visión sí es entendible decir que es una estatura muy alta de alguien que alcance el honor o el reconocimiento. David dijo, tuyo es el honor, tuyo es la gloria, tuyo es el poder. Pero todos sabemos de la historia de David. Todos conocemos la historia de David, o lo que hemos leído, la palabra de Dios. David, la vida de David, el rey, ¿verdad? El llegar a ser un hombre que el pueblo llegó a amarlo, y el pueblo llegó a tomar una decisión de llevar a David al poder, de llevar a David, ¿se acuerdan de aquella canción que compusieron en el pueblo? Cuando David regresaba de las batallas, el pueblo, las doncellas salían con sus panderos y cantaban: Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. El reconocimiento que el pueblo le puede dar a un hombre que se ha conducido con transparencia, un hombre que se ha ganado un lugar importante en el corazón del pueblo. Por eso el 23 estábamos hablando del reino, estuvimos hablando del pueblo. Después hablamos, pero si esto no tenía fundamento, y eso fue la clase pasada, ¿no? No tenía fundamento, ¿en qué se tenía que sostener? Ahora, ¿en qué se tiene que sostener? En el honor, en la credibilidad, en haberse ganado la posición y el respeto de un pueblo que confía. En este sentido está la escalera 25. David se ganó a pulso su lugar en el corazón del pueblo. ¿Por qué? Independientemente de sus problemas que él tuvo personales y de su familia, ¿verdad? Fue un hombre que se ganó el cariño del pueblo. Pudiéramos hacer muchísima referencia de él, de los pasajes de las Escrituras que nos hablan, como siendo un hombre que fue menospreciado, y el Señor le da el reconocimiento. Hay un pasaje, es 1 Samuel 16, al parecer 1 Samuel 16, vamos a checarlo porque vamos a hablar sobre el honor. Vamos a ver qué importancia tiene en ganarse el corazón del pueblo. Qué importancia tiene, que no es lo que yo diga, sino lo que el pueblo expresa, ¿verdad? Lo que el pueblo siente, lo que el pueblo comunica, lo que el pueblo hace llegar a alguien que le tiene confianza, a alguien que puede depositar en una persona su confianza. En eso se refiere el ser reconocidos por ese pueblo. Mira, dice: y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada, y di: a ofrecer sacrificios a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí,
vengo a ofrecer sacrificios a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este escogido Jehová. E hizo pasar 7 hijos suyos delante de Samuel, pero dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son todos esos tus hijos? Él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Este pasaje nos ilustra el día que Dios llama a David. Más bien, el profeta hace una declaración sobre la vida de este muchacho. Algunas fuentes de la historia de Israel, ¿verdad? Están escritos, hay narraciones que aportan más información al respecto. Se habla, por ejemplo, de la controversia que existía. No quiten la mirada que estamos hablando del pueblo, que estamos hablando que el pueblo tiene un fundamento, y el pueblo tiene un principio, que es el honor, es la magnificencia. El anhelo del pueblo es tener a alguien o a un dirigente que realmente tenga el amor hacia el pueblo, sea un hombre que sea amado por el pueblo. Por eso es que vamos a encontrar que tanto el rey y el pueblo están en línea recta. Si esto se logra hacer, si hay una conexión entre el rey y el pueblo, no tendremos problemas. Si realmente el pueblo ama a su rey, no tendremos el problema. El problema va a ser cuando entramos en contraposición los intereses del rey y los intereses del pueblo. Pero David era un rey que vino de abajo. David no fue impuesto. Dios lo puso, pero se ganó el cariño del pueblo, y el pueblo lo amaba al rey David. Entonces, pero aquí había un problema. El pueblo de Israel, vamos a encontrar, cuestionaba la legitimidad de si este muchacho y su familia eran realmente judíos. Ellos venían de la tribu de Judá. Ellos tenían parentesco con la tribu de Judá. Sin embargo, su abuelita, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Su bisabuelita era moabita. Los comentarios que se hacen es de que esa era la razón por la cual Isaí se sentía como alguien, pues, que sabía que no tenía esa legitimidad ante el pueblo, porque su abuelita no eran israelitas. Venían de un pueblo, el pueblo de Moab. Y entonces, como tal, les hacía que el pueblo tuviese un sentimiento no de aceptación totalmente hacia la familia de Isaí. Y se hace el comentario que Isaí, viendo ante esto de que ninguno de sus hijos podía llegar a ser reconocidos ante el pueblo
dado los derechos y obligaciones que otorga el pueblo a sus hijos, sus miembros de su comuna, entonces él dice que él decidió no tener más hijos. No tener más hijos. Se cree, la madre del rey David se llamó Nitzebe Hadal. No aparece en su nombre ni en las crónicas, ni en el libro de los reyes. Sin embargo, Israel registra el nombre de la madre del rey David como Nitzebe Hadal, que sería la madre del rey. Había un problema de legitimidad, un problema de aceptación, ¿verdad? Nivel 25 tiene que ver ese nivel de aceptación. Una aceptación que no venga de arriba, una aceptación que viene del pueblo, que viene del gremio, viene de allá, que lo proclama y que lo sostiene, que lo defiende y que pelea por él. Resulta entonces que cuando Isaí se da cuenta de que viene de descendencia que no es israelita, que sus familiares, su bisabuela fue moabita, y esa es la razón por la cual el Bindam, la asamblea, no le da el reconocimiento, entonces él dice que no desea tener más hijos y platica con la asamblea para pedir el consejo de los sabios. ¿Cuál es la razón realmente para poder acreditar y ser partícipe de su pueblo? Muchos, a veces, esto también se observa dentro de las legislaciones, o sea, hay que cumplir con cierto tiempo para establecer que podamos tener reconocimientos de un pueblo, ¿verdad? Hay que cubrir cierto tiempo en años para que en la ciudad o en la nación, o crear o aceptar la nacionalidad, hacer un trámite jurídico para obtener este reconocimiento. Pero en aquel tiempo se dice que le dicen que la razón era de que no había forma, la única forma era que una concubina le diera hijos para que pudiera entrar en ese proceso. Y él dijo, ¿pero cómo? Pues sí, que una concubina le dé hijos, pero no puede ser, ¿verdad?, de su línea sanguínea por una razón, porque ellos eran descendientes de extranjeros. Entonces dice que pasó tiempo Isaí pensando que si tenía que hacer eso, y finalmente tomó la decisión de buscar a la concubina de su esposa para plantearle de tener un hijo y resolver ese problema. Dicen las crónicas, ¿verdad?, que la mujer, la concubina, aceptó ese trato de poder engendrar un hijo de Isaí. Pero ella no le avisó a Isaí, fue y se lo planteó a Nitzebet, la esposa de Isaí. Y la esposa de Isaí lo escuchó y le dijo, adelante, dile que sí, nada más con una condición, que el día que vamos a estar solos, que nadie hable y que sea un cuarto oscuro. La crónica dice que efectivamente, cuando llegó el día que habían pactado, Isaí esperaba a la mujer. Entonces fue que Nitzebet le pide a la concubina que no entre ella, que entraría la propia esposa de Isaí. Así que esa noche, cuando hubo esa relación sexual, Israel deja una crónica, porque esto fue un tema también de debate, de discusiones. Cuando tienen esa relación, Nitzebet sabía perfectamente que era su marido Isaí, pero Isaí pensaba que estaba con la concubina. Y dice que todo sucedió como si nada hubiese pasado. Una historia muy similar que había sucedido hacía mucho tiempo atrás, cuando Judá
Cuando Judá se acostó con su nuera, pensando que era una mujer ramera. De hecho, hasta le dejó el bordón, le dejó algunas cosas, y que a los 3 meses, cuando estaba embarazada Tamar, ¿verdad? Dice que estaba embarazada Tamar, iban a quemarla viva. Pero el Midrash dice que Judá era el mero jefe del pueblo entonces. Él estaba sentado en la mesa para juzgar. Cuando llevaron a su nuera en medio del pueblo para juzgarla y quemarla, resultó que cuando ya están para quemarla y le piden que diga de quién es ese hijo que tiene, entonces ella dijo, del dueño de este bordón. Y empezó a enseñar propiedades que era de Judá. Y Judá dijo, ella es más justa que yo. Reconoció. Y esa situación se repitió en la historia. Se repiten ciclos en las descendencias. Qué interesante. Y cuando esto sucede, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que Isaí, cuando engendra a David, lo engendra pensando en otra mujer. Y por eso que cuando llegan los 3 meses y se dan cuenta que está encinta, está embarazada la mujer, y cuando llega la noticia de que su esposa está embarazada, rapidísimo él dijo, no es mío. Yo no he estado con mi mujer. Ella me ha engañado. Ella me ha deshonrado. Ese hijo no es mío. Y esa fue la razón de que David fuese menospreciado, aun cuando estuviera en el vientre de su madre. Y por eso cuando nace, dicen las crónicas judías que lo tildaban o lo estigmatizaban como el bastardo. El bastardo, como diciendo, ¿dónde está el bastardo? Un desprecio, algún desprecio hacia el niño. Y dice que él vivió eso en su propia carne, el desprecio de su propio padre, de sus propios hermanos, de sus propias familias. Y dicen que el rey David desde muy pequeño procuraban ponerlo en los lugares más de riesgo para de alguna forma poder sacarlo del camino. Lo mandaban a cuidar las ovejas, lo mandaban a lugares lejanos, con la idea de que algo le pudiese pasar, hasta que Dios le revela al profeta Samuel que era el tiempo de reivindicar a Isaí. Era el tiempo de reivindicar a la familia de Isaí. Por eso, benditas las mujeres, ¿verdad?, que tienen ese nivel, que la prudencia y la sabiduría les ayuda a guardar silencio cuando deben ser de silencio y hablar cuando deben hablar. ¿Qué quiere decir? Esta mujer piadosa, esta mujer sabía perfectamente de que ella no había cometido un ilícito. Sabía que ese hijo era de su esposo. Se mantuvo ahí, a pesar de todo lo que estaba sucediendo. Y esta es la razón por la cual Dios manda al profeta Samuel a reivindicarlo, a decirle. Y esa es la razón también por qué no invitaron al niño, al muchachito, porque ya no era un niño, ¿no?, que no estuviera en el día del sacrificio. Por eso es que cuando aquel dijo, no, pues esos son mis hijos. Y es duro. ¿Cómo quieres que el pueblo te reconozca? ¿Cómo puedes pedir que el pueblo te diga, tú eres mi rey, tú eres mi líder, tú eres acá, cuando en tu propia casa eres el bastardo o eres el que cae mal
Él es el que te desprecian tu propia sangre. Eso es difícil. Imagínense ustedes entonces el nivel 25. El nivel 25 de llegar a ganarse el amor de un pueblo, el cariño de un pueblo, y que el pueblo esté convencido y el pueblo diga, sí, Él es el ungido de Jehová. ¿Verdad? De hecho, cuando viene aquí le fueron a preguntar, vieron que ahí venía Isaí, dice que llevaba una vaquita, llevaba su cuerno, su aceite. Y cómo ver al gran profeta Samuel visitando Belén, como dijeron, algo grave está pasando aquí. Todavía vinieron la asamblea, dijo, ¿es en paz tu visita o hay algún problema? Porque no es común que vengas. Dijo, no, vengo en paz, vengo a ofrecer sacrificio, traigo una buena noticia que voy a dar. Inclusive dice que lo pensó bien el profeta Samuel, dijo, si se entera Saúl el rey, me va a mandar a matar. Porque ¿quién quiere que venga alguien a ocupar su lugar? Los que están en el poder, lo que más quieren es no salirse, mantenerse, ¿verdad? A veces tienen que andar modificando las leyes que les permitan ir y regresar y hacer un montón de cosas. ¿Por qué? Porque tienen el poder. No quieren dejar el poder. Así, pero Samuel fue. ¿Y qué dice? Que cuando le trajeron, cuando vio el más grande, vio al primogénito, ¿no? Porque a veces, como hay gente que dice, pues ahora ya me toca a mí, ¿no? ¿Sí? Ahora ya nos toca a nosotros, como si nosotros mismos estuviéramos buscando eso. No. Dice que el profeta Samuel, Dios le dijo, cuando vio a Eliab, vio al mayor, dijo, ¿qué dijo Samuel? También se equivocó. Esa es una prueba bíblica que los profetas también nos equivocamos, se equivocan. Él dijo, viene el ungido de Jehová. Y de repente Dios dice, no es Él. No es Él. Ustedes ven apariencias, pero en realidad no es Él. Entonces dijo, bueno, si no es Él, entonces es el que sigue. De repente pasaron y nada. No era ahí. Entonces dijeron, bueno, ¿y ahora qué? Si Dios me dijo que ahí debe estar, entonces, ¿dónde está? ¿No tendrás un hijo por ahí? ¿Es el último? Dijo, sí, hay uno que está allá. Como diciendo, no puedo, ni modo, sí tenemos un hijo, pero no está aquí, está en el campo, cuidándose el menor, y aquí. El comentario dice que Isaí tenía temor que lo exhibiera el profeta. Que lo exhibiera el profeta. Que le hubiera hablado fuerte. Isaí dijo, bueno, vamos a traerlo. Entonces dijo, tráigalo para que si no llega él, no vamos a comer. Ese concepto, por eso cuando David menciona en Crónicas 29:11, en 1 Crónicas 29:11, cuando dice, tuyo es la magnificencia, tuyo es el poder, tuyo es la gloria, tuyo es... y menciona esas 7 principios cabalísticos que menciona David para reconocer al Eterno que Él es digno de ser alabado, y debemos reconocer porque Él es quien llama, Él es quien escoge, Él es quien pone, Él es quien sostiene, Él es quien defiende, Él es el que llama, ¿verdad? Entonces le transmite. Por eso Jesús en el Padre Nuestro también menciona cuando dice, tuyo es el poder, tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuyo es la gloria. Menciona Jesús casi las mismas palabras que usó el rey David cuando dio su último discurso, cuando se despidió del pueblo antes de morir. No hay cosa más grande que el amor de un pueblo que le pueda dar a un líder, a un gobierno, a un representante, a un digno hijo de su pueblo. No hay cosa mayor que aquí está por encima de las riquezas. Está por encima, ¿verdad? Hoy estaba haciendo un comentario porque hoy apareció en las redes sociales una fotografía de Benito Juárez, pero el rostro original
que hay fotografías que se mandaron a hacer y retocar y pintar y siempre los dan. No, hoy apareció por ahí una fotografía de don Benito Juárez exactamente como era. Y interesante, ¿por qué? Porque después de 200 años, de hace pues tanto tiempo, la gente se sigue acordando de este líder. Y por donde quiera que se menciona, tiene el reconocimiento. Ganarse el cariño de un pueblo, hacer cosas a favor de un pueblo, hacen que sus memorias puedan prevalecer, sus memorias puedan mantenerse vigentes. Entonces la honorabilidad, el honor, la magnificencia, el reconocimiento que un pueblo puede darle a alguien que sea transparente, a alguien que realmente se ganó el cariño del pueblo, es lo que va a hablar en la escalera 25. ¿Qué quiere decir esta escalera 25? Entonces, ahí viene el asunto. Cuando ora el profeta sobre David, le decreta una palabra que sería rey de Israel. Sería un rey de Israel. Y tremendamente algo sucede. La historia empieza de ahí. Y de repente empieza ascendente. Empieza a aparecer aquel joven que va a llevarle comida a sus hermanos y de repente encuentra una citación del pueblo. Es algo que deberíamos ponernos a pensar. Ahí está todo el pueblo, tiene los enemigos rodeados, insultándoles, saqueándolo, haciendo cosas contra el pueblo y los líderes escondidos. Qué tremendo, ¿no? Encontrar un pueblo que sus enemigos lo oprimen, sus enemigos lo están siempre sometiendo. Aun cuando hay un ejército, hay un rey ahí, pero viene uno de fuera y que le impone a Israel. ¿Y qué decía Saúl? Cuando vino aquel gigante, aquel filisteo gigante, a insultarlos, a provocarlos hasta en su propia tierra. Y dice que ¿qué era la actitud del gobierno? ¿Cuál era la actitud de escuchar? Temerosa. ¿Y qué dice? Que cuando pasó David ahí, David tenía un espíritu diferente. Qué tremendo eso, ¿no? Porque cuando el pueblo reparte, todos quieren. Si se tratara de repartir tierras, todo el mundo quiere. Pero cuando se trata de defender al pueblo, no todos juegan su pellejo para el pueblo. No todos están dispuestos a pagar el precio por el pueblo. No todos pueden dejar su estado de comodidad para ir a arriesgarse a favor del pueblo. En este país tenemos políticos que gobiernan aquí, pero viven en otro país. Qué tremendo, ¿no? Como diciendo, desde allá los miro, ¿verdad? Como decía, me salvo yo y los míos, háganse bola ustedes. ¿Qué? Dice que el rey lo estaban insultando. Gritaba aquel filisteo, decía, gallinas, le decía, cashlán, ¿no? ¿Qué es cashlán, no? Cashlán, ¿no? Gallina. Cashlanes. No hay uno entre ustedes que pelee conmigo. Dijo, ¿para qué vamos a matar a todos? Si uno de ustedes me derrota a mí, entonces así decidimos la batalla. También eso es bueno. El problema es quién va a ir o quién tiene el nivel para ir. Porque si todo se deposita en una persona y esa persona pierde, como dijera aquel, ¿no? Nos manda a bailar a todos. Es un riesgo también. No es fácil. Le decía, el que venza en esta batalla se queda con todo. Si yo pierdo, el ejército va para ustedes. Pero si yo gano, ustedes van a ser mis esclavos. Ustedes van a tener que pagar tributo a mi nación.
¿Y quién se aventaba? Saúl no. Le estoy contando esto, una historia que ustedes se la saben, pero de todas. Pero déjame enfatizar lo que estamos diciendo. ¿Quién quiere jugar? Dice que una ocasión en un circo estaba un niño escuchando que decían: pase a ver a Jesús el crucificado, el hombre que se crucifica, en un circo. Y dice que el hombre se dejaba meter clavos en la mano, en un circo. No sé, tenía sus médicos, no sé cómo lo hacían. El asunto es que cobraban para ir a ver a Jesús, el Jesús que se clavan los clavos en los pies y en las manos. Y de repente un niño le preguntó a su papá, dijo: papi, vamos a ver a Jesús. Ay, hijito, él dijo: no es Jesús. Jesús no cobra. Él murió por amor. No lo crucificaron para que pasemos pagando la entrada. Y digo: ¿cómo no? Pues sí, Jesús se dio por amor. ¿Ven? Qué tremendo, ¿no? Ahí empezó que un muchacho se la juegue por el pueblo. Pero ¿sabe qué? Qué interesante. Con 5 piedritas. A veces esas cosas tendríamos que nosotros que darle una lectura diferente. ¿Cuáles son las 7? ¿Qué representan las 7 piedritas? Piedras lisas. Algunos hablan que era de río, que ya estaba bien pulida y que era ya. En realidad, todo aquel que entiende esto sabrá que Dios le da entendimiento a los que llama y a los que escoge para cumplir propósitos que Él tiene. Y derrotó al gigante. El pueblo vio ese gran hecho. En un día se hizo héroe nacional. En un día tuvo el reconocimiento del pueblo de alguien que se haya puesto en la brecha por su pueblo, ¿verdad? A veces a veces el pueblo se lleva la gran decepción. Puso uno en la brecha y ¿qué hizo aquel? Se robó al pueblo. Saqueó al pueblo. Y si lo hubieran dejado más tiempo, acaba con todo. No, el honor se gana. A ver, dígale que está ahí al lado. El honor se gana. No se exige. No podemos exigir reconocimiento y honor. El honor se gana. Podemos persuadir, podemos convencer el día que vean en nosotros un genuino interés por querer bendecir al pueblo, bendecir como lo hizo David. Ese es honor. Y por eso es que el octavo, viéndole la 10 sefirot de arriba para abajo, de abajo para arriba es el 25. De arriba para abajo es el octavo. No robarás. No hurtarás. Esa es una, aun cuando esté en el lado izquierdo, no hurtar. Si viéramos esto, una dura barrera. Hasta en nuestros pueblos latinos, no sabemos si en otros pueblos tengan ese dicho: no me des, solo ponme donde hay. Pues sí, como el ladrón, como él no tiene honor, puede agarrar algo que no es suyo. Entonces, ¿qué mejor un liderazgo? ¿Qué mejor que el pueblo pueda depositar en una persona su confianza, sabiendo que es transparente, una persona honorable? Hay países donde
Puedes dejar el dinero ahí en la gasolinera, donde compran flores, donde venden leche, llevarse el producto, dejar el dinero, y ellos no los toman. Son valores, sociedades que saben lo que es un valor. No necesitan robar, no necesitan despojar a un prójimo, no necesitan recurrir a las cosas ilícitas, sino que siguen el principio. Entonces, por esa razón es que esta escalera 25 tiene que ver con el conocimiento. Finalmente, hoy estaba viendo una imagen y alguien comentó un cuerpo en putrefacción, ¿verdad? Un cuerpo en putrefacción, y hacía el comentario: así se ven nuestros cuerpos a determinados días después de la muerte. Ahí donde nadie podrá ir ahí donde ya nosotros hemos pasado a otra vida. Ahí donde todos un día vamos a pasar. Ahí donde no hay retorno. Ahí donde todo lo material se terminará. Ahí donde nada físico, ¿verdad?, podrá acompañarnos. Ahí donde quedarán solamente los hechos, los recuerdos, las hazañas, algo que habremos hecho, que merezca honor, que merezca reconocimiento. Finalmente, todos pasaremos por ahí. Entonces, ¿qué se necesita entonces? Si el pueblo debe tener fundamento, claro que sí. Y si la ley es un fundamento, si la norma es un fundamento, ¿sí?, también debe tener honorabilidad. ¿Qué quiere decir? Una sociedad que tenga hombres honorables, personas que, magníficas personas, quien se le puede confiar. Interesante. Ok. Pero déjame meterme un poquito, porque la pasada hablábamos, ¿qué?, del noveno. Y ese noveno, pues, hablábamos que era fundamento. ¿Por qué? ¿Por qué si este era el 9? Este el 10, el 8, el 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hablamos el fundamento del pacto de la Brit Milá. No nos metimos mucho en esto la semana pasada, pero que Dios había hecho un pacto con Abraham. El pacto de la Brit Milá, la circuncisión. Una señal que llevarían sus hijos. Una señal que tenían que llevar su descendencia, ¿verdad? Es pureza. Así que si hay pureza en el cuerpo, pureza en la sexualidad, pureza en esto, pureza en nuestra descendencia, ¿verdad? El octavo, entonces, por esa razón, es muy interesante ver que Dios creó el octavo día, cosa que ya lo hemos visto. Los primeros 6 días, ¿qué hizo? Creó todo lo que existe. Todo lo que... Por eso dice, y vio Dios que todo lo que creó era bueno. Dios creó todo en los 6 días primeros, incluyendo al hombre que lo creó en el día 6º. Dios creó todo. Por eso los cabalistas van a hablar que en esos 6 días el Señor creó todo lo que existe. Interesante. Ya no había algo más. Entonces creó el 7º día como un lugar, un tiempo de bendición, un tiempo de reposo. Lo santificó y lo bendijo. Pero luego dice que creó el 8º día.
Yo no sabía eso hasta que encontré la información. Creo que está en 10.3 o 12.3 de Levítico, búsquenlo. Levítico 10.3 o 12.3, por ahí debe estar. O 2. No es esa. ¿Qué pusiste ahí? 10.3. Bueno, entonces pon 10.2 o 12.2 o 3 por ahí. No es esa, es 12 entonces. 12.2. Gracias. A ver, ¿qué sirve? Ahí está. 12.3. Y al octavo día. Interesante que la Torah lo menciona como octavo día. Y me llama la atención porque no lo estaba contando como un orden. No lo estaba contando como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, lo está contando como un día llamado octavo. Este es lo interesante. Y al octavo día, por eso se preguntaba, ¿existe un octavo día? Y la explicación era, sí existe el octavo día. Los 6 primeros días en el mundo físico. En el mundo físico. El mundo físico de los 6 días. Viene entonces el día de Shabbat como el día bendito, el día santo de Dios. Dice que este es parte de la perfección de todo el mundo físico que Dios ha creado. Que finalmente el ser que Dios creó pueda disfrutar de un descanso, disfrutar de una bendición, no solamente material, sino espiritual. Y entonces dice, ¿y por qué menciona el octavo día? Entonces, por la trascendencia. Por eso los hombres que han alcanzado niveles de sabiduría, niveles profundos de sabiduría, hombres que han alcanzado la trascendencia y que han llegado a ese concepto del octavo día, marca la enseñanza de la circuncisión. La enseñanza de la circuncisión. ¿Qué quiere decir? Que el hombre está diseñado por el Eterno, que mientras el hombre no elimine el prepucio del pene del hombre, el hombre estará bloqueado. El hombre no será parte de ese pacto eterno, ese pacto de Abraham, ese pacto de la trascendencia, que siendo un hombre ya viejo, sin descendencia, Dios lo haya levantado como el Padre de naciones, como el líder, ¿verdad? Si hoy dijéramos cuántos profesan el judaísmo, cuántos profesan el islam, cuántos profesan el cristianismo, en su suma son millones. ¿Y quién es el líder? Abraham. Por eso, cuando escribe el libro de las genealogías de Jesucristo, o conocido por nosotros como Evangelio según San Mateo, dice, hijo de David, hijo de Abraham. No podemos hablar entonces de un cristianismo lejos de Abraham. No podemos hablar de los orígenes y las raíces del Mesías si no hablamos también de su identidad en el lomo de Abraham. El hombre que fue circuncidado. Y por eso nuestro maestro también fue circuncidado al octavo día. Por eso el apóstol Pablo todavía lo dice, circuncidado al octavo día. Y se habla, ¿por qué? Porque la circuncisión viene a ser un pacto abrámico, un pacto importante en el hombre y en su comunión con Dios. Entonces, la trascendencia, en ese sentido, la honorabilidad, lo magnífico, no solamente tiene una dimensión material, está ligado a una vida de espiritualidad, una vida que quiere decir que Dios ha levantado.
¿Alguno de ustedes ha leído los comentarios de la Sefer Yetzirah? En uno de los comentarios de la Sefer Yetzirah hace referencia del profeta Jeremías, que a través de la historia de Israel se reconocen hombres que Dios usó poderosamente. Es más, las crónicas bíblicas nos van a enseñar de hombres, pero hay mucho más datos acerca de estos hombres. Y ahí, en un comentario de la Sefer Yetzirah, habla de que un día Jeremías, el profeta, engendró a una hija. Decían, pero ¿cómo? Si él no podía, acuérdense 16:2 de Jeremías. 16:2 de Jeremías. No tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar. De sus madres que los den a luz y de los padres que los engendren de esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán. No serán plañidos, que quiere decir que nadie les va a llorar, ni enterrados. Mira lo que Dios le estaba diciendo al profeta. Dice, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo, a las bestias de la tierra. Porque así ha dicho Jehová, no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz en este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mis piedades. Morirán en esta tierra grandes y pequeños, no se enterrarán, ni los palmearán, ni se rasgarán, ni se raerán los cabellos por ellos, ni partirán pan por ellos en el luto. Como decían, no van a tomar tamalitos ni cafecitos, ¿verdad? Porque no va a haber tamalitos ni cafecitos, ni a ver quién los entierre cuando el ejército enemigo los invadía y los matara al pueblo. Dios le está diciendo al profeta, yo no voy a permitir que tengas hijos en este lugar, porque no quiero que a mí que tú estés igual, ¿verdad? Qué duro ser profeta de Dios. Ni les darán beber vaso de consolación por su padre o por su madre. Asimismo, no entres en casa de banquete para sentarte con ellos a comer o a beber, porque así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo haré cesar de este lugar delante de vuestros ojos y en vuestros días toda voz de gozo, toda voz de alegría, toda voz de esposo, toda voz de esposa. Y acordará, en cuanto anuncias a este pueblo todas estas cosas, te dirán a ellos, ¿por qué anuncias a Jehová contra nosotros este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro? Bueno, esta historia que vamos a encontrar aquí, Dios le dijo al profeta Jeremías que no iba a tener hijos, que no se iba a casar. Sin embargo, hay una referencia de un comentario de la Sefer Yetzirah que dice que en un lugar donde se bañaban, un baño comunitario, el semen del profeta, ¿verdad?, quedó ahí en un baño. Y engendró una hija. Y hacen el comentario que para Israel la inseminación artificial no es pecado. Interesante. La inseminación artificial no es pecado para el pueblo de Israel. De ese criterio toman de la Sefer Yetzirah cuando esto sucedió con el profeta Jeremías. Pero ahora, ¿qué misterios tiene? La pureza. Entonces, la pureza no solamente es del cuerpo. La pureza no solamente es que nos abstengamos nosotros ¿de qué? De sustraer algo que no nos pertenece. Sino la pureza también tiene que ver con nuestra propia sexualidad. La pureza tiene que ver con nuestros descendientes. Aquí vamos a entrar a otro punto tremendo. ¿Qué quiere decir?
cómo se transmite en nuestras generaciones. A ver, ponme ahora el Salmo 112, por favor. Salmo 112. Mira, vamos a escribir el Salmo 112 para que nos vayamos a tono de lo que estamos diciendo. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. ¿Qué necesitamos para esto? Temer al Señor. En sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Cómo puede lograrlo? Cuando se deleite en los mandamientos de Dios. Acuérdense de lo que hemos enseñado. Primero se lee, luego se estudia, luego se escudriña. Lo último, se deleitan en la ley de Dios. Se deleitan porque la entienden, se deleitan porque la comprenden, se deleitan porque encuentran el tesoro escondido de Dios, expresando su voluntad en las leyes divinas. Los que llegan a ese nivel, dice, se deleitan en gran manera en la ley de Dios, su descendencia, y su descendencia tiene que ver con esto que ven. La descendencia, los hijos. Su descendencia será poderosa en la tierra. ¿Quiénes? Los hijos de los que temen a Jehová. ¿Por qué? Porque se supone que el que teme a Jehová le dice, hijito, ¿sabes qué? Cuando encuentres algo que no te corresponde, tendrás que devolverlo. Es más, hay preceptos establecidos en la ley divina que si encontremos algo tirado en el camino, tenemos que devolvérselo a su legítimo dueño. ¿Sí? No podemos agarrar algo que no, ¿verdad? En nuestro pueblo que dicen, no, todavía la gente dice, gracias al Señor me bendijo, encontré esto. No lo bendijo porque esto que está ahí es de alguna persona, tal vez no lo encontró, por lo menos esté con la disponibilidad de devolver lo que no le corresponde. Sus hijos serán poderosos en la tierra, la generación de los rectos serán benditas. ¿Qué quiere decir? Que hay generaciones de rectos, personas, ¿verdad?, que han puesto en su corazón obedecer las leyes de Dios. Israel tiene historias. Hay tiempo en el pueblo de Israel donde nunca apareció un arco iris en Israel. ¿Dice? Qué interesante, ¿no? Hubieron generación donde no apareció un arco iris en Israel. Porque los rabinos enseñan que si aparece un arco iris, quiere decir que no hay justos. De alguna manera estamos involucrados en algo que no está bien. Así que cuando venga, por eso, a ver, ¿se aprendieron los colores? ¿Sí? ¿O sí? ¿Sí? ¿Por eso te lo aprendiste? A ver si no, por eso, el rojo habla sobre homicidios, ¿sí? Amarillo, sobre robo, ahí está, hurto, el amarillo, así lo clasifican, los 7 colores del arco iris. ¿Qué hace sobre las 7 leyes de Noé? ¿Verdad? ¿Dónde está qué? A ver si se acuerdan. ¿Te acuerdas de los colores? El azul es el naranja, verde, índigo. El rojo es violeta, índigo, naranja, verde, amarillo, rojo. Ok. No solamente uno, sino aparecían bien marcados. Hasta les tomé fotografía. Y les hacía un comentario, digo, van a haber muertos por acá. Y de repente la misma noche, ¿verdad?, empezaron a haber ejecuciones y muertes. La tierra está contaminada. Por esa razón es que, entonces, la Brit Milá va a hablar de el octavo como magnífico, como alguien limpio, como alguien que tiene el poder para vencer y llegar a ese nivel. ¿Qué quiere decir?
entonces sí, hablamos de ese principio de honorabilidad. Ese principio de pureza, ese principio es de todo nuestro sexo. Por eso es que se ilustra con la vida de Moisés. No bastó que se quitara la sandalia del pie. No basta solamente reconocer que ese lugar es sagrado. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Saca la sandalia de tu pie porque ese lugar es santo. Y algún comentario decía, bueno, es que le sacó ¿por qué? Porque había adoptado costumbres de un pueblo, que ese pueblo no tenía esos valores de pureza. Algunos hacen comentario que sus sandalias eran de cueros de animal inmundo. ¿Qué quiere decir? Que él finalmente se había desconectado de las raíces de sus ancestros, aquellos que guardaban el pacto de Dios. Aunque Midrash dice que Moisés ya vino circuncidado, ya estaba circuncidado y fue llamado por Dios. Moisés, sin embargo, no bastó que reconociera que ese lugar era santo, que esa montaña, y que se menciona en muchas ocasiones, fuera un lugar santo. No bastó. Luego tuvieron que probarle su corazón. Dice que le dijeron, mete tu mano en el costado. ¿Y qué sucedió? Cuando metió la mano, tenía lepra. La Torah explica que cuando saca la mano y tiene lepra, se debía a que él había dudado del pueblo. Saben que Dios no tolera que un líder dude del pueblo. Tampoco permite que a alguien le falte respeto a una autoridad. No maldecirás al príncipe de tu pueblo, ese es un mandamiento. Mire, nosotros somos muy dados para criticar y hablar, porque no conocemos que todas esas cuestiones también tienen sanciones delante de Dios. A Moisés no le permitieron de decirle que era un pueblo incrédulo. Él dijo, si me vas a mandar ahí, ese pueblo no va a creer en mí. ¿Cómo puedes adelantarte tú si Dios te está mandando? Él dijo, no, ese pueblo que tú me estás mandando no va a creer en mí. Es un pueblo incrédulo, es un pueblo que no cree. ¿Cómo le puedes decir tú al pueblo de Dios eso? ¿Solo porque estás herido? ¿Solo porque fracasaste la primera vez? ¿Solo porque recuerdas lo doloroso que es fracasar? Es terrible, terrible. Cuando tú en tu propia carne vas a sentir que te rechaza tu gente. Cuando tu propia familia, tus propios paisanos, tu propia gente te rechacen. Cuando le digan, ¿y a ti quién te nombró jefe? Pues así le dijeron, ¿a ti quién te nombró jefe? ¿Nos vas a matar como mataste al egipcio ayer? A veces la envidia, a veces todos queremos ser cabezas, ¿verdad? Todos queremos ser cabeza, todos queremos ser protagonistas. ¿Verdad? No permitimos que el otro sea. Ese es malo. ¿Sí? Dice que rapidísimo dijeron, ¿tú qué te estás creyendo? ¿Qué? ¿A ti quién te mandó? ¿Quién te puso a ti de líder para que vengas aquí a mandarnos, para que vengas aquí a decirnos de cosas? ¿Lo vas a hacer como hiciste con el egipcio? ¿Que no este hombre fue para ayudarlos, pues? ¿Que no Moisés fue dejando, renunciando los privilegios que tenía con el faraón para ir con ellos y solidarizarse con el pueblo? Lo recibe el pueblo de esa forma. Y no solamente eso, lo denuncian, colaboran con el enemigo. Qué terrible es eso. Eso marca. Pero ¿sabe qué? Eso hace crecer a un líder. El que no lo han traicionado no valora la lealtad. Está duro, ¿no? Imagínate, y el día que te roben en tus propias narices, pues. El pueblo ni está ciego,
ni está sordo. El pueblo se da cuenta. Moisés estaba resentido. Estaba resentido porque el pueblo lo trató mal. Nosotros nunca podremos llegar al nivel 25. Jamás podremos llegar al nivel 25 si tenemos corazones rencorosos, resentidos con el pueblo, resentidos con la gente que servimos. No, es más grande servir. Es más grande tener la oportunidad de servir o que le sirvan a uno. Mira qué tremendo principio. Pero ¿sabe por qué Dios le dijo? Está leproso tu corazón, Moisés. Queremos que la gente nos toque tamboras. Queremos que la gente nos toque trompetas y nos ponga en un nicho. ¿Será que no lo merecemos? ¿Será que nos hemos ganado el cariño de la gente? ¿O queremos utilizar el poder y la fuerza para imponer y para hacer? No. En la escalera del conocimiento se marca que el honor se gana. Se gana. ¿Se acuerdan de David cuando dijo de sus 30 valientes? ¿Se acuerdan cuando el mismo rey David dijo un día, dijo, ay, yo tengo sed, quiero tomar agua, pero de Belén, dijo, del pozo que está en Belén? Y alguien dijo, pero ¿cómo? El jefe quiere tomar agua del pozo de Belén, si ahí están los enemigos. Pero el jefe quiere tomar agua, vamos a complacer al jefe. Y no porque el jefe le dijera, te voy a pagar, te voy a dar, te voy a ascender aquí. No, aquel dijo, vamos a agradarle al jefe. Quiere tomar agua del pozo de Belén. Y 3 se pusieron de acuerdo y dijo, vamos, pero ¿qué? No iba a ir nada más a traer agua. Tenían que pelear contra un ejército. Solo por agradar a su jefe. Hoy cualquier cosita que nos hace, ya andamos hablando mal, ya empezamos a denostar, ya empezamos a sindicar, ya empezamos a decir, ¿dónde está el nivel que Dios exige de esos líderes que son capaces, ¿verdad?, de no buscar su propia conveniencia, sino el bienestar del pueblo? ¿Qué dice? Que aquellos fueron ahí, pelearon, se lee ese pasaje, lucharon, vencieron al enemigo y arriesgaron su vida por el rey David, y cuando derrotaron al enemigo fueron a traer su recipiente de agua, como diciendo, más por una cubeta. Alguien me ha dicho, mejor mándalo a comprar, o vayamos en otro pozo que está allá y le vamos a decir que es de Belén, pero no es de Belén. ¿Vamos a arriesgar nuestro pellejo por él? Aquel dijo, pues sí, así es. Imagínate, cuando llegan y le dicen a David, aquí está el agua que deseaba el jefe. Lo agarró y dijo, ustedes han arriesgado su vida por mí. ¿Sabe qué voy a hacer yo? Lo voy a ofrecer en libación al Señor. Lo ofreció en la tierra. Un gran esfuerzo que hizo sus soldados. ¿Queremos nosotros ganarnos? ¿Cuándo hemos visto los señores presidentes caminar en las calles? ¿Cómo lo hemos visto comer en los mercados? ¿Cuándo? Hace falta. El honorable no necesita cuidarse porque la gente lo quiere. Este es el principio. Ser honorables. Porque lo hacemos por dinero. ¿Qué va a pasar cuando ya no haya dinero? ¿Los vas a dejar? ¿Qué va a pasar cuando ya no hay cosas que repartir? ¿Te vas a quedar? Ese es el nivel de liderazgo que estamos pensando y que se está planteando aquí. Esos niveles. Gente que se mantiene y no mató. Porque finalmente, ¿qué dijo el Señor? Mete tu mano. Y lo sacó. Estaba limpio. La Torah dice que la razón es que él entendió y perdonó al pueblo. ¿Cuánto cuesta que un líder perdone? Como diciendo, no importa, hermanos, me trataron mal, me hicieron lo que quisieron y se aprovecharon de mi situación, pero ¿sabe qué? Los amo.
los quiero, estoy con ustedes, a pesar así, y estoy convencido que lo vamos a hacer. Mira, había superado la lepra en unas manchas en forma de círculos. Por eso se dice que la piel de la serpiente tiene manchas como la lepra, y tiene que ver como las maldiciones, que Dios maldijo a la serpiente. Y a veces no podemos llegar a ser bendición si no somos benditos. ¿Cómo podemos dar bendición si no somos benditos? Tenemos que ser benditos, bendecidos, para poder bendecir. Amén. Que Dios nos perdone y Dios nos ayude. Que nuestro corazón esté limpio, que nuestro cuerpo no se anda manchando de cosas, cualquier cosa. Debemos pensar que la pureza no solamente es del cuerpo, es de mente, es de corazón. Dios usa la gente limpia. Y eso que está enseñando esa escalera 25 hace falta. Pero no terminó ahí. Dice el capítulo 4, a ver, ponme el capítulo 4 de Éxodo, versos 19 al 20 y tantos, ahí vamos a leerlo. Dice, y dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto. Dios le dijo, mira, ya estás listo, ya perdonaste, ya te volviste otra vez a tus principios, ya estás ahí. Entonces el Señor le dice, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Esa es otra característica. Acuérdense lo que le dice el Señor a los que confiamos. ¿Qué dice? Caerán tus enemigos delante de ti. Aderezas mesa en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Sabe qué hace Dios? Cuando dice, aderezas mesa en presencia de mis angustiadores. Imagínate David cuando dijeron, vamos a comer, ¿verdad? Que vengan los hermanos, todos los hermanos carnales de David sentados ahí con su papá, su mamá, el profeta Samuel, y de repente llega David ahí, ¿no? ¿Por qué crees que escribió el Salmo 23? Dicen que es una historia del desierto, pero refleja mucho parte de su vida. Aderezas mesas delante de mis angustiadores. Pregúntale que está cerca de usted si alguna vez ha tenido algún angustiador o alguna angustiadora o a muchos angustiadores que siempre te han llevado a la contraria, que siempre han buscado cómo crear un espíritu de aflicción en ti, que su anhelo y su interés es hacer que te sientas mal, que buscan la forma como quitarte el sueño, que buscan y no se detienen hasta tratar de verte llorar, oprimirte, aprovecharse de tu condición que te encuentras. Lo hay. David lo vivió. Aderezas mesa delante de mí, en presencia. ¿Qué está diciendo? Que es una de las cosas que Dios hace, que después el enemigo mire con sus propios ojos lo que Dios va a hacer contigo. Por eso está escrito, tú haces sentar a los pobres con los príncipes de tu pueblo. Salmos 113. Al estéril como madre de muchos hijos. Una mujer estéril, cada vez que alguien dice, ya se alivió la señora, ya tiene otro hijito, es un dolor para el estéril. No digan, ya le nació su quinto hijo a fulana de tal. Y ella dice, ¿y por qué a mí no me das? ¿Y por qué a mí no me has bendecido? ¿Y por qué a mí no me pasa eso? Hay muchas cosas en el corazón de las personas. Pero es Dios que forma las personas. Es Dios que nos lleva por procesos. ¿Para qué? Para que podamos alcanzar el nivel que Él quiere. ¿Ok? No contendrá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No es ese. Es el Salmo 112 que dije. Salmo 112.
112, estamos en el Salmo 112. Síguele, donde nos quedamos. La generalidad será bienes y riquezas hay en su casa. Y ese versículo, cuando dice bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre, estaba checando a qué se refería bienes y riquezas. Bienes se refiere a cuestiones materiales. Bienes se requiere que Dios le da provisión, que Dios le da sustento. Pero cuando dice riquezas no se refiere a cosas materiales, sino a conocimiento. Riquezas de conocimiento. Hay en su casa sabiduría. Hay en su casa preciosas riquezas que Dios da a los que le temen. Resplandeció en las tinieblas, luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. Mira, ¿quiénes son? ¿Cómo son sus hijos? Dice, el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vean sus enemigos su deseo. Un justo no está diciendo, ojalá te mueras. No, justo dice, algún día vas a entender y te darás cuenta por ti mismo que estás mal. Llega el día y dice, perdóname, reconozco que sí estuve equivocado. Un día verá su deseo. Porque el deseo del justo no es un deseo malo. Creo que eso es maravilloso, ¿no? Que uno lo puede entender. El deseo de un corazón justo, de alguien que es justo, no es un mal. ¿Por qué? Porque por principio el justo no piensa por sí mismo. ¿Qué quiere decir? No piensa para sí. No piensa solo para él. El justo piensa en los demás. El justo, si piensa por los demás, piensa por el pueblo. Por eso hay una oración que hizo Abraham. Cuando digo, Señor, si hay 50 justos aquí, ¿los vas a matar? ¿También al impío va a morir? ¿Vas a matarlos solamente porque hay 50? El Señor dijo, no hay 50. Y había uno, se llamaba Lot. ¿Y qué hizo Dios? Pues hizo juicio. Y aquel justo su deseo no era, aunque la ira de Dios se desató sobre ese pueblo, porque así lo llevaron sus hechos. Así que vamos a encontrar entonces que estábamos en Éxodo capítulo 4, verso 19, ¿no? Éxodo 4, que tiene que ver con lo que estamos diciendo aquí. ¿Vas a ir con el faraón? Tenemos una situación que está pasando en el país, de lo que sucedió en el país. Estamos viviendo ese momento. Dijo Jehová, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y lo puso sobre su asno. ¿Quién es eso? Su familia. Su familia. Su mujer con sus hijos. Ese es tu primer pueblo que tenemos que cuidar. Nuestra familia. Dice que tomó, a su mujer y a sus hijos y lo puso sobre un asno y volvió tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Fíjate que en esa parte, esa vara de Dios en su mano, hay muchos datos sobre esa vara. Dice que esa vara llegó a la mano de Moisés por conducto de Jetro. No creo que usted se agarró cualquier palito por ahí que encontró, que dijo, mira que hay una vara, vamos a utilizar. No, dicen que esa vara lo encontró Jetro en el palacio de Faraón. Ahí encontraron esa vara. Era un cayado donde tienen grabados la descendencia de las familias. Quiere decir que tenían las tribus, ¿qué quiere decir? Un símbolo en su pueblo, un bastón o como una vara, una madera, donde grababan los nombres de sus ancestros. Que eso se hereda por generaciones. Y Moisés, sexta generación atrás, era Abraham.
Quiere decir, habían 6 generaciones atrás que Moisés no conocía. O no le habían dado tanto tiempo como para encontrar su familia. ¿Quién era? Abraham. Abraham es generación 20. Isaac es generación 21. Según la Torah, Isaac es 21. Jacob es 22. Y en la generación 22 viene la 23. ¿Quién era? Leví. La generación 23, Leví. La generación 24, Gersón. Generación 25, Amram. Generación 26, Moshe. 6 generaciones atrás, Dios hizo un pacto con su ancestro. Y aquí quiero que nos sentamos porque aquí viene la parte medular de lo que estamos enseñando. Ese pacto ancestral de 6 siglos, de 6 generaciones atrás, cuando Dios le dijo con Abraham, mira, ese pueblo que está ahí, yo lo voy a liberar. Chéquenlo, es Génesis 15, 17, a ver, chéquenlo. Porque Dios le reveló a Abraham, el día de la liberación. Buscan aquí. Entonces, este es el río de Éufrates. Ese el río de los Eteos, Efraitas. Si no está en el 15, está en el 17, pero no creo que está en el 15. Hay que buscarlo bien. Cuando dice que iba a sacarlo, a ver, búscamelo. Ahí está. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, acuérdate, todavía no se había circuncidado. Porque el cambio de nombre viene por la circuncisión. El nombre cambió de Abraham a Abraham, pero después de la circuncisión, del pacto de la Brimilá. Entonces dijo Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí. Y ese era el grave problema que estaba viviendo Israel cuando Dios llama a Moshe. De hecho, cuando él nació en un tiempo de tremenda oposición, que ya habían pasado 80 años, no era un ratito. Dice, será esclava ahí y será oprimida 400 años. Alguno dice que Israel dice que solamente estuvieron 210 años en Egipto. Y la suma de los 400 incluyen otros cautiverios. No es todo en Egipto. Todos teníamos la idea de que eran 430 años. No, Israel dice que son 210 que estuvieron en Egipto. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. ¿Quién? A los egipcios. ¿Estaba qué? La profecía. ¿Cuánto tiempo? 6 generaciones atrás. Por eso es que es tan interesante no perder el sentido de lo que la Sagrada Escritura ha dejado marcado. Mira, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Qué quiere decir? Si Dios lo estaba mandando a él, Dios lo había dicho a Abraham, que su descendencia, que iban a ser esclavos, que iban a servir y todo, y un día iban a ser liberados. Y no iban a salir con las manos vacías. Y tú vendrás en paz, dice, a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación, mira, aquí ya lo está el Señor. A ver, ¿quién es la primera generación de Abraham? Isaac. Segunda generación, Jacob. Tercera generación, Leví. La 4ª generación, Gersón. De Gersón viene Amram y de ahí nace. ¿Qué quiere decir? Dios tiene, acuérdense ustedes,
Acuérdense ustedes que hay una crónica que Amram tampoco quería tener hijos. Que nada más tenía ¿a quién? A Miriam y a Aarón. Cuando viene el decreto del faraón, dice que la niña amonestó a su padre. Porque su mamá ya era muy grande. Se dice que Jocabed tenía 130 años cuando Moisés nace. Y se explica que Moisés nace de 6 meses con un día. Y no era que lo habían escondido, no, sino que no se había completado la fecha de su... Entonces tenían que estar cuidando, por eso le permitieron quedarse al lado de su mamá, porque era un niño que por milagro vivió. Pero ya era un plan divino. Aquí dice, en la 4ª generación yo los voy a visitar. Que Dios ya le había revelado a Abraham. Y ahora él no lo sabía. Por eso cuando lo mandan allá, para empezar, hay un problema. ¿Cómo quieres hacer valer? Si tú vas a decirme, es que soy descendiente de Abraham. A ver, ponme 17:10 de Génesis. Primero tiene que decir, bueno, para empezar, ¿serás hijo de Abraham? No, Abraham, toda la familia, dice. Génesis 17:10. Dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Dios dijo, vamos a hacer un pacto entre Abraham y Dios. ¿Cuál va a ser el pacto? La circuncisión. La Brit Milá. Y ese era el problema que Moisés, su familia, no lo tenía. Se dice que él ya había venido circuncidado. Por eso es que aparece en Éxodo 4, a ver, ponme ahí. No podríamos bajar, a ver si checamos otras versiones, no, hasta el 19, el 19. Sí, 4:19. Ahí está. Dijo también Jehová a Moisés, ve y vuélvete porque ha muerto. Síguele. A ver, dice. A ver, entonces Moisés volvió a Egipto. Tomó, dice, también Moisés la vara de Dios en su mano. Esa vara donde llevaba el registro de sus ancestros. Así que en esa vara aparecía Abraham, aparecía Isaac, aparecía Jacob, aparecía allá, y ¿sabe qué? Ahí venía también el nombre de su padre. Esa es la vara que llevaba. Dice, salió para Misraim es Egipto, Misraim. Moshe tomó la vara de Elohim en su mano. Yahweh dijo a Moshe, cuando llegues a Misraim, asegúrate de hacer delante de Faraón cada una de estas maravillas que yo te capacité para hacer. No obstante, yo lo voy a volver de corazón duro y él resolverá dejar ir al pueblo. Entonces dirás a Faraón, Yahweh dice, Israel es mi hijo primogénito. Yo te he dicho que dejes a mi hijo ir para que me pueda adorar, pero tú has rehusado dejarlo ir. Bueno, entonces yo mataré a tu primogénito. Mira, Dios le estaba revelando a Moisés, ya, ¿qué quiere decir? Que eso de la plaga que vino, Dios ya le había revelado a Moisés. Un ángel de Dios toma la sangre del niño y es llevado y queda como una señal del pacto. Cuando alguien acusa y quiere matar al niño y el ángel de la muerte quiere tomar autoridad sobre ese niño, o cualquier persona que haya sido circuncidado en el pacto de Abraham, y el ángel de la muerte quiere tomar control de él, inmediatamente los ángeles de Dios le dicen aquí lo mismo. ¿Sí? Sí, la sangre de la circuncisión de mi hijo es incondicional. Momento, no puedes. ¿Por qué? Porque ya hay sangre de ellos aquí. Los hechiceros hacen pactos de sangre.
Los que practican rituales hacen pactos de sangre. Un pacto de sangre es la circuncisión. Al cortar el prepucio. Por eso el Zohar dice que Noé, que Adán era un hombre que estaba circuncidado. Pero el día que falló al Señor, se cubrió el glande de su pene. Y se convierte como una señal de impureza en el hombre. O la clipó, como le llaman. La clipó, que es la suciedad. Entonces hay un pacto físico que tiene que ver con la trascendencia. Sí, estoy tan seguro que si un soldado de Israel, alguien que va a ir a la guerra, no le permitirían ir a la guerra si no estaría circuncidado. Por eso Israel tiene un ejército poderoso, porque es un ejército bajo pacto de sangre con Yahweh. Somos pueblo de Dios. ¿Y cuál es? ¿Verdad? ¿Cuál es esto? Esto es la circuncisión. Por eso es muy diferente que nosotros cuando presentamos un niño en los evangélicos, cuando presentamos un pequeñito, oramos por él, lo bendecimos, declaramos palabras, ponemos nombre, todo eso, pero no se lleva a cabo la circuncisión. Solo lo bendecimos. Y siempre decimos, no, es que somos cristianos, somos de acá. La trascendencia está en la circuncisión. El hombre podrá trascender no solamente en el mundo físico, sino en el conocimiento. Les aseguro que muchos judíos, se dice que Israel tiene 197 premios Nobel. No sé si en este momento ya incrementó su lista. Israel tiene 197 premios Nobel en un país que le han dado reconocimiento en 70 años. Grandes países que han tenido tanto tiempo no han llegado al conocimiento como el pueblo de Israel. La trascendencia también está ligado con el pacto de Abraham. Entonces, es más que una cuestión simplemente religiosa. Por eso es que cuando iban a conquistar, iban a pelear, ¿qué dijo Josué? Capítulo 5 en este caso Jueces, ¿no? Josué capítulo 5, a ver, ponme capítulo 5, capítulo 3 de Josué. Vamos a encontrar. Dice, Yahshua, sí, está bien así. Salieron y vinieron al Jordán, él con todos los hijos de Israel. Ellos acamparon antes de cruzar. Después de 3 días, los oficiales circularon por medio del campamento y le dijeron al pueblo esta orden: cuando ustedes vean el arca para el pacto de Yahweh su Elohim, a los sacerdotes que son Elohim cargándola, a ver, búscame la parte donde dice que los volvió a circuncidar. A ver, si no están en el capítulo 5, 5.2, a ver, 5.2, pues se le decía que 5.2. Cuando todos los reyes y todos los reyes de Kenaí, cerca del mar, oyeron como Yahweh había secado el río del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que lo habían cruzado, sus corazones desmayaron y fueron golpeados con terror, y no había sentido en ellos a causa de los hijos de Israel. Fue en ese momento que Yahweh le dijo a Josué: hazte cuchillos de pedernal. Hazte cuchillos de pedernal y circuncida a los hijos de Israel otra vez. Una segunda vez. Como decía, revísalos. No vaya a ser que quedaron mal en la primera, ¿verdad? Otra generación. Claro, se refiere a otra generación en el sentido de que si habían hijos ahí que todavía no estaban, no eran parte de ese pacto abrahámico, ¿verdad? No eran parte del pacto abrahámico, tenían que hacerlo. ¿Por qué? Porque es el pacto de ser el pueblo de Dios. Para Israel y para todo gentil que ha abrazado las enseñanzas de la Torá.
Y una segunda vez, y luego dice, así que Josué se hizo cuchillos de pedernal y circuncidó a los hijos de Israel. Y la colina, y así se llamó, la colina de los prepucios. ¿Verdad? Ahí quedaron, la colina que fueron a enterrar porque tienen por costumbre tomar el prepucio, enterrarlo y declarar la palabra que están depositando parte de su cuerpo a la tierra. Ellos están cumpliendo un pacto. Qué interesante tiene que ver. Por esa razón es que Jesús lo mencionó en Lucas 16, versículo 19. Vamos a entrar a ese pasaje, ¿verdad? Siempre vamos a encontrar por qué Jesús lo mencionó. Porque siempre la gente que quisiera debatir que si esto, ¿por qué hablamos de esto dentro del cristianismo? ¿Por qué hablamos de esto dentro de las enseñanzas de la palabra de Dios? Porque tienen la idea que esto era solo para Israel. No, vamos a ver lo que dice aquí. Una vez había un hombre rico que se vestía con la ropa más costosa y pasaban los días en su lujo magnífico. A su puerta había sido tendido un mendigo llamado Eleazar, quien estaba cubierto de llagas. Y él se hubiera alegrado de comer las sobras que caían de la mesa del hombre rico, pero en cambio aún los perros venían y lamían sus llagas. A tiempo murió el mendigo y fue llevado por los malahim, son ángeles, al seno de Abraham. Aquí se le vamos a encontrar. Al seno de Abraham. ¿Por qué lo mencionó nuestro maestro? Al seno de Abraham, el hombre rico también murió y fue sepultado. Y en el Seol, donde era atormentado, el hombre rico levantó su mirada y vio a Abraham, de lejos con Eleazar a su lado. Y él llamó y dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí, y envía a Eleazar para que tan solo moje la punta de su dedo en agua para refrescar mi lengua, porque estoy en agonía en este fuego. Sin embargo, Abraham dijo: Hijo, recuerda que cuando estabas vivo, tuviste las buenas cosas, mientras él tuvo las malas. Su consuelo, él tiene su consuelo aquí, mientras tú estás en una agonía. Pero esto no es todo. Entre tú y nosotros una profunda hendidura ha sido establecida para aquellos que quieren pasar de aquí a ti. No pueden. Tampoco ninguno puede cruzar de ahí hacia a nosotros. Él respondió: entonces, Padre Abraham, te imploro que le envíes a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, y que se les advierta a fin de que también sean librados de venir a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: ellos tienen a Moshe, a los profetas, deben escucharles. Sin embargo, él dijo: no, Padre Abraham, ellos necesitan más. Si alguno de entre los muertos va a ellos, se arrepentirán. Pero él respondió: si rehúsan escuchar a Moshe y a los profetas, no se convencerán, aunque alguien se levante entre los muertos. Este pasaje. Pero ¿por qué lo mencionan aquí? Porque el Zohar explica, que dentro del Kinam, dentro de lo que en español se tradujo como infierno, o que se habla como el Hades griego, ¿verdad?, que el 5.º nivel, ¿sí?, en el 5.º nivel aparece el nombre Seol. Quiere decir un lugar de tormento, un lugar dentro de las profundidades. Es más, la idea es hacia el fondo de la tierra. Hacia las profundidades de la tierra hay fuego. Quiere decir que a distancias profundas de la corteza terrestre existe llamas de fuego. Nosotros vemos cuando ya un volcán está haciendo erupción, o cuando ya los ríos de lava están saliendo al exterior. Ven impresionante como el río de lava, ¿no?,
despedaza todo. Cuando un volcán está haciendo erupción, baja el río de fuego que hace, quema todo lo que encuentra. Sin embargo, en las profundidades del abismo, la Torá enseña que existe un quinto nivel. Un quinto nivel que tiene que ver con la pureza sexual. Y la pureza sexual está marcada con el pacto de la circuncisión. Qué interesante. El pacto de la circuncisión. Entonces, si habláramos nosotros, a ver cuántos preceptos negativos, o más bien preceptos prohibitivos tenemos en la Torá. 365. Es correcto. 365 preceptos prohibitivos de la Torá. De esos 365 están divididos en 7. Entonces, si esos 365 preceptos se dividen en 7, están distribuidos de acuerdo a las violaciones que se tienen que ver, ¿verdad?, de las leyes divinas, para tenerlo como reservar al lugar de tormento donde van. Entonces, cuando se habla de las cuestiones sexuales, de la pureza sexual, se está hablando también del Seol. ¿Y sabe quién era el encargado, dice la Torá, de cuidar ahí para que los hombres no vayan al Seol? Porque por eso el maestro está diciendo, que Jesús estaba diciendo, mira, hubo un hombre que te empezó a contar, pero llegó el momento cuando él se encontraba en el Hades. ¿Qué quiere decir? No fue un buen discípulo de Abraham. No fue contado entre los descendientes de Abraham. Por eso está escrito, vendrán del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, dijo Jesús. El mundo occidental, mucho pueblo ha creído en la Torá y se está volviendo a la Torá, a la palabra del Eterno. Pero Eleazar que se menciona ahí, ¿sí?, él tuvo la oportunidad. Sin embargo, ¿qué pasó? ¿Por qué estuvo ahí? ¿Y por qué Lázaro, verdad? O este hombre, Abraham lo tomó y estaba en el seno de Abraham. El sello de la circuncisión. Por eso es que si vamos a hablar de purezas sexuales, no es lo mismo un hombre circuncidado que un hombre no circuncidado en el sentido espiritual. Por eso que fue tanto el coraje que se estudió en España y muchos países allá en el siglo XVI, y los XV, siglo XVI, cuando vino la gran persecución de estos países contra la comunidad judía. Sorprendente. Que los tenían que agarrar y desnudarlos y ver si traían circuncidado. Ya no bastaba solamente si los días de Shabbat se subieran a las colinas o en las partes altas para ver quiénes no prendían leña en el día de Shabbat y acusarlos como judíos, sino también tenían que agarrarlos y revisarles si tenían el corte de la brit milá. Sorprendente. ¿Qué quiere decir? No permitirás que tu santo vea corrupción. Así es el Salmo 16. ¿Qué quiere decir? Porque el impacto sexual tiene tanto poder en la mente que puede subyugar a alguien. Los que han hecho el comentario